Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a ver en la clase de geometría cómo calcular el área para figuras planas y polígonos regulares e irregulares, así como para círculos y o circunferencias. Entonces chicos, los invito a ver este nuevo video y vamos por el video. Bueno chicos, sean bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del área y vamos a ver cómo se calcula el área de algunos polígonos, cuáles son sus medidas y cómo se hace una conversión para las diferentes unidades de medida de área, ¿vale? Entonces, por este lado tenemos que el área de una figura es la medida de la superficie que ocupa la figura. El área se simboliza con la letra A mayúscula. Para determinar el área de una figura se elige una unidad cuadrada y se cuenta la cantidad de estas unidades necesarias para recubrir la figura. Este proceso se llama recubrimiento, y ese se hace cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hojas milimetradas. Podemos hacer un recubrimiento teniendo en cuenta que cada cuadrito tiene un área determinada. Pero entonces aquí, viendo la definición formal, esto es lo que nos dice. Bueno, entonces al determinar el área de una figura se debe tener en cuenta varias propiedades, como son que el área de la figura es un único número positivo correspondiente a una unidad de medida. También, si dos polígonos son congruentes, entonces sus áreas son iguales. Y otro es que si la superficie de un polígono está conformada por la unión de varias regiones que no se solapan, entonces el área de la figura es igual a la suma de las áreas de dichas regiones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener una figura formada por varios polígonos, y para poder calcular esa área debemos calcular las áreas de las diferentes figuras individualmente y luego sumarlas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver las unidades de medida. Entonces, en las unidades de medida tenemos que cada unidad de medida de área es 100 veces mayor que otra inmediatamente inferior. Por esta razón es posible convertir de una unidad a otra multiplicando o dividiendo entre 100 la cantidad de veces que sea necesario, como se muestra en la representación. Entonces, si ustedes comparan, ahora esta unidades de medida para el área es muy diferente a la de los polígonos, porque en los polígonos era 10 veces mayor o menor que otras unidades, y en este caso ya sería 100 veces mayor o menor que otras unidades. Entonces es básicamente lo que vamos a tener nosotros. Si ustedes miran aquí la escala, pasamos de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados. Tendríamos que multiplicar, es decir, si vamos a pasar de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados, dividimos entre 100 cada escalón que subamos. Si subimos de centímetros a decímetros cuadrados, tendríamos que dividir nuevamente entre 100, y de decímetros a metros nuevamente entre 100, y así sucesivamente hasta llegar acá a kilómetros cuadrados. Se hace la misma escala que en el perímetro, pero ahora es multiplicar o dividir entre 100. Entonces aquí al igual se hace para pasar de una escala de medida más grande a una más pequeña. Si vamos a pasar de kilómetros a metros, solo toca dividir entre 100 por cada escalón que bajemos. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos nuevamente la escala de medida y nos aparece convertir cada unidad de medida de área a la unidad indicada. Aquí tenemos 5 hectómetros y vamos a convertirlos a metros cuadrados. Véanlo aquí. Perfecto, entonces nosotros multiplicamos por 100 hectómetros, que sería aquí, quedaríamos en decámetros, y luego multiplicaríamos nuevamente por 100 y ya quedaríamos en metros cuadrados. Véanlo aquí, donde lo hacemos, multiplicamos por 100 y luego nuevamente por 100, y al multiplicar todo esto nos daría 50.000 metros cuadrados. Así de simple y sencillo sería la realización del área para convertir una unidad más grande a una más pequeña. Y este otro caso que tenemos acá es convertir 12.500 centímetros cuadrados a decámetros cuadrados. ¿Cómo hacemos esto? Ahora tenemos que dividir de aquí de centímetros cuadrados 100 y acá 1000.
¿vale? 100 dividimos entre 100, luego nuevamente entre 100, que sería dividir entre 1000, y esto nos debe dar la unidad de medida. Entonces miremos aquí hacemos la primera división, luego hacemos la segunda división, bueno, dividimos nuevamente entre 100 y tendríamos la división entre 1.000.000, ¿vale? Entonces es como mirar todas las posibles conversiones que nosotros tenemos que hacer, o hacerlas directamente por cada escalón que subamos, ¿vale? Bueno, entonces acá en el ejemplo número 2 tenemos ahora cómo calcular el área para diferentes figuras. Entonces nos dice hallar la diferencia en metros cuadrados entre las áreas de las siguientes figuras, y tenemos la figura 1 y la figura 2. Cuando nos hablan de la diferencia, es decir, restar entre el valor mayor y el valor menor de alguna de estas dos figuras. Entonces en la figura 1 tenemos un rectángulo y un cuadrado. Para nosotros hallar el área de esto tenemos que hallar el área por individual, tanto del cuadrado como del rectángulo. Vale, entonces aquí adelantándonos a esto, nos dice que el área es 4.300 milímetros y acá tenemos 150 decímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos hacer una conversión, ya sea de esto a una misma unidad de medida, y luego conversión de esta área a una misma unidad de medida para poder obtener un resultado, ¿vale? Si ustedes miran, al igual que en los perímetros, acá en el área también utilizamos como unidad principal en metros, y es recomendable siempre pasar todo a la misma unidad de medida, ya que hablando el mismo lenguaje podemos realizar la suma de cada una de las áreas, ¿vale? Entonces miramos aquí en la figura 1, pasamos 150 decímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿vale? Y solamente dividimos entre 100. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos nuestra multiplicación para pasar de 0,006 hectómetros cuadrados a metros, y vemos aquí la multiplicación. Lo multiplicamos primero por 100 y quedan decámetros cuadrados, y luego por 10.000 y ya queda en metros cuadrados. El resultado nos da 6 metros cuadrados. Ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Bueno, hallar la diferencia entre esos dos valores. Nosotros acá, hallando la diferencia, primero sumamos las áreas de la figura 1, es decir, el cuadrado y el rectángulo, y nos da 5,8 metros cuadrados, y luego restamos 6 metros cuadrados a 5,8 metros cuadrados y nos da una diferencia de 0,2 metros cuadrados. Entonces, eso es básicamente lo que se debe hacer para nosotros pasar o convertir de una unidad de medida mayor a una menor, o de una menor a una mayor, es multiplicar o dividir entre 100, ¿vale? Bueno, continuando por el área de los polígonos, tenemos que el área de un polígono puede ser primeramente un polígono rectangular, cuadrado o romboide, y nos dice que el área de un rectángulo es igual al producto de las medidas de la longitud de su base B por la medida de su altura. Entonces, si nosotros tenemos un rectángulo, nosotros tenemos la base y tenemos la altura. ¿Qué vamos a hacer? El valor que nosotros tengamos aquí lo vamos a multiplicar por la altura, y ya obtendríamos simplemente con ese producto el área de esta figura. A diferencia del perímetro, el perímetro era sumar todos sus lados, ¿vale? Bueno, por otro lado también tenemos que el área de un cuadrado es igualmente. Tenemos el lado 1 y el lado 2, y con eso lo vamos a multiplicar, y como saben que los lados de un cuadrado son iguales, podemos decir que es L al cuadrado, o es decir, multiplicar sus lados uno por uno, ¿vale? Entonces tendríamos L cuadrado, que sería la representación de el área de un cuadrado. Bueno, entonces por otro lado acá tenemos un romboide, que también, al igual que un cuadrado o un rectángulo, el producto de la medida de la base que tenemos acá abajo por la medida de la altura, ojo, la altura a medida desde aquí hasta abajo, va a ser igual a nosotros tener el área de un cuadrado. Es decir, en un romboide, si tenemos la altura y la base, también nosotros podemos hallar el área. ¿Por qué? Porque un romboide es como si tomáramos esta partecita 1 de aquí, este triangulito, y lo quitáramos de aquí y lo colocamos del otro lado formando un rectángulo, ¿vale? Entonces, por eso para un romboide también debemos multiplicar la altura por la base para obtener el área.
Y bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de estos ejercicios. Entonces tenemos aquí calcular el área de la figura si la base del rectángulo es el doble de la medida del lado del cuadrado y su altura es la mitad. Entonces miramos la figura solamente nos da este cuadrado de aquí, pero nos dice que este cuadrado mide 4,5 centímetros. Ahora, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la base del rectángulo es el doble de la medida del lado del cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que este ladito de aquí es la mitad de este lado del cuadrado acá arriba, ¿vale? Eso es lo que nos dice arriba. Y la altura es la mitad, miren aquí, la altura es la mitad y la base es el doble. Es decir, que como un cuadrado, tanto el lado, el ancho como el largo son iguales, entonces este ancho de acá arriba mide también 4,5 centímetros, entonces la base del rectángulo mide el doble, quiere decir que mide 9 centímetros. Entonces aquí tenemos el área 1, el área del cuadrado, que sería L al cuadrado, es decir, un lado multiplicado por el otro lado, y tendríamos que nos da 20,25 centímetros. Y por otro lado tenemos el doble de la base, que sería la base del rectángulo, ¿verdad? Que sería 9 multiplicado por la mitad del lado del cuadrado, que sería el ancho del rectángulo, 2,25, y nos da aproximadamente el mismo valor, 20,25. Aunque las figuras son diferentes, el área que ocupan es igual. Es como dividir este rectángulo por aquí por la mitad, ¡pum!, y la partecita de arriba colocársela aquí al lado, obtendríamos este mismo rectángulo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como vamos a calcular el área de todo, ¿qué hacemos? Sumamos el área 1 más el área 2 que ya hemos calculado, y luego de sumar esas dos áreas obtendremos el área total, ¿vale? Entonces así, de esa forma, nosotros calculamos el área para un cuadrado, para un rectángulo y para una figura que tenga más de un cuadrado o un triángulo, o un rectángulo, perdón. Bueno, por otro lado tenemos el área de un trapecio. Y nos dice que es igual al semiproducto de la suma de las bases por la altura. Entonces, en este orden que nosotros llevamos, cuadrado, rectángulo, trapecio, ahora vamos a ver que para un trapecio también es muy similar calcular el área. Pero ahora, que vamos a tener en cuenta, que ahora vamos a tener una base mayor, que es la base más grande, y una base menor. Entonces el área se calcula de la siguiente manera: sumamos la base mayor con la base menor, ¿verdad? Y a esa suma se le multiplica la altura, ojo, pero la altura desde un extremo hacia abajo hasta un punto arriba, ¿vale? Entonces esta representaría la altura. Si conocemos esa altura, ya tendríamos hecha nuestra área, porque sumaríamos las dos bases, la multiplicamos por la altura y luego la dividimos en dos partecitas, ¿vale? Y al dividirla entre dos tendríamos el resultado de esta área. Bueno, pasando a otro lado, tendríamos el área de un rombo. El área de un rombo es igual al semiproducto de la medida diagonal mayor de por la medida diagonal menor de. Entonces, si ustedes observan la figura acá abajo, esta medida, la más larga, se va a conocer como la diagonal mayor, y esta crucecita chiquitica que forma la otra línea se conoce como la diagonal menor. Entonces, para reducir la expresión anterior, se puede dividir el rombo en 4 triángulos, ¿verdad?, congruentes, y formar con ellos un rectángulo. Y con eso podemos calcular también esa área como tal. Entonces, para calcular el área de un rombo, lo único que debemos conocer es la diagonal mayor y la diagonal menor, multiplicarlas y luego dividirlas entre 2. Es decir, que si este larguito vale 5 y este pequeñito vale 3, entonces 5 por 3 sería 15, y 15 entre 2 vendría siendo 7,5. Puede ser en unidades de metro o centímetros, ¿vale? Y bueno, así es como se calcularía el área de un rombo. Bueno, chicos, esto sería todo, y bueno, los invito a que se suscriban al canal y vean más tutoriales.